Queridos estudiantes, ¿cómo están? Primero desearles salud y continuando con el conocimiento y con el semestre académico de la Universidad Francisco de Pablo de Santander, comprometidos con la acreditación, pues quiero que empecemos con este video y luego hablamos en el desarrollo de la sesión. Un manifiesto es una declaración pública de principios e intenciones. Hoy conocerás en exclusiva un video que se convertirá en nuestro compromiso para hacer las cosas con el alma, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida. Conócelo y compártelo con tu familia y tus amigos. Ellos serán testigos de la transformación trascendente de nuestra organización hacia un grupo financiero cada vez más humano. Aquí está nuestra inspiración, lo que nos mueve, lo que nos hace levantar cada día para ponerle el alma a todo lo que hacemos. Todos nos preguntamos, ¿qué es lo que nos hace levantar cada día? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa a hacer las cosas? La respuesta está a nuestro alrededor. Está en la gente. Está en aquellas personas en las que encontramos esa actitud maravillosa ante la vida. Y ese algo que los hace sentir orgullosos de sí mismos y de lo que hacen. Son ellos los que nos enseñan que existe una diferencia para hacer las cosas. Esa diferencia que existe entre cantar y hacer sentir. Entre jugar y volver loco un país. Entre pintar y emocionar. Entre tener un hijo y crecer con él. Entre ver y observar. Entre oír y escuchar. Entre hablar y conversar. La diferencia entre caer y caer para levantarse. Entre construir y trascender. Entre escribir y enamorar. Entre querer y amar. Entre nacer en un país y hacer país. Esa diferencia que hay entre trabajar por un sueldo y trabajar por una sonrisa. Entre dar los buenos días y desear los buenos días. Entre trabajar con personas y hacer felices a esas personas. Entre decir sí y comprometerse. Es esa gran diferencia que hay entre hacer las cosas y hacerlas con el alma. Con toda el alma. Como solo en este país sabemos hacerlo. Grupo Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Perfecto. Esto no es para hacerle publicidad al logo del banco, sino es para mirar el mensaje que hay dentro de ese video. Ese exgerente de ese banco hizo cosas muy buenas dentro de esa organización, humanizó la banca. Bueno, ese video, pues un poco de motivación para estos momentos que estamos viviendo, de todas las familias en casa. Creo que en realidad pues nos ayuda a convivir un poco más como familia. Para hoy nuestro tema es las crisis financieras. El objetivo de la videoconferencia: analizar la importancia y el impacto de una crisis financiera, observar en tiempo real el impacto, generar un análisis crítico
Y por lo último, compartir conocimiento. Las crisis financieras que han existido hasta el momento, hay unas que se me escapan, otras no. Crisis de la Gran Depresión de 1929, crisis del petróleo 1975, crisis de las Malvinas en Argentina 1980, estuvo en la década de los 80, crisis financiera de 1986, la caída de la bolsa, de las caídas de la bolsa, fue un crash. Crisis del tequila, México 1994, crisis de los tigres asiáticos 1997, crisis financiera en Colombia 1998, recuerden el UPAC. Crisis financiera del 2008, burbuja inmobiliaria. Crisis financiera Venezuela, cambio de modelo económico. Crisis financiera en Argentina 2011. Y la crisis global actual, que es la coronavirus y el COVID-19. ¿Qué pasa digamos, con la crisis financiera? ¿Qué sucede? No lo digo yo, lo dicen los libros. Por eso les digo que hay que leer, jóvenes. Disminuye la demanda de bienes y servicios. Claro, en una crisis, pues todo el mundo, nadie compra, nadie tiene dinero, por lo tanto, la demanda global de los bienes y servicios disminuye. ¿Eso qué acarrea? Pues que como no hay ventas, ¿qué sucede en las empresas? Empiezan a despedir a los empleados. Es decir, ellos no van primero a la producción, bajemos la producción, no. Ellos van directamente a la nómina, recortar personal. Por lo tanto, eso genera una pérdida de confianza en la población, genera pánico. De ahí es que el sistema financiero es inestable. Por lo tanto, los mercados accionarios, las acciones son volátiles. Por eso es que ustedes ven, suben, bajan 3 días, suben 4 días un poco. La depreciación de la moneda nacional. Si ustedes ven, pues nunca en la vida hemos tenido una depreciación de la moneda nacional del peso colombiano con respecto a la divisa americana, que es el dólar. Es un récord, es a nivel histórico. Y por último, genera un círculo vicioso hacia la caída. Hablemos de la crisis financiera de la Gran Depresión de 1929. Fue en los años 20, en los años después de la Guerra Mundial de 1914-1918. En la guerra, pues, ¿quién salió ganando? Estados Unidos. En esa época, los años 20, los americanos se les llamó la década de los años 20 o locos, felices o locos. Ellos consumían mucho, por eso es que generaron tanto crecimiento en la economía. Pero en la economía hay ciclos, uno de crecimiento, otro de desaceleración, recesión, crecimiento, desaceleración. Así son los ciclos. Llegó un momento en que hubo una desaceleración. ¿Por qué causas? Por sobreproducción, nadie compraba. Entonces, pues, resulta que si yo tengo existencias y no las vendo, pues eso que son pérdidas. Se crea desempleo porque todo el mundo va al recorte personal, porque no generan utilidades. ¿Qué sucede después? Pues, lo que les digo acá, se pierde la confianza. En vez de que los precios suban, pues lo que hace es bajan, y cuando bajan se llama deflación. Y la gota que derramó el vaso con agua fue la crisis de Wall Street. Eso se llamó un jueves negro. Entonces, por ejemplo, un precio de acción estoy colocando un ejemplo, una acción de Coca-Cola costaba $5,000, perdón. Y eso a las 6 de la mañana, y a las 6 de la tarde costaba 0.25 centavos de dólar. Entonces, si usted en un día se disminuye el precio de la acción, los magnates, los que tienen dinero, pues no tienen $1,000, sino tienen 5 o 10 millones de dólares. Y al ver usted, pues que sus utilidades, sus ganancias se reducen a $1,000, pues crea pánico en la gente. Lo que hace es que se coge un arma, se tira un pepazo, y por eso es que ustedes veían en las noticias que se tiraban de los rascacielos, o que muchos magnates cogían una pistola y se mataban porque no eran capaces de sobrevivir a que tienen pérdidas. Luego llegó, pues, el papá de la macroeconomía, que se llama John Maynard Keynes, y él les mostró en un modelito
económico que podrían hacer para solucionar esa crisis. Entonces llegó y dijo, pues si ustedes regulan el mercado e invierten en obras públicas, pues ustedes van a generar empleo para las personas. Esas personas que están desempleadas, si esas personas se emplean, pues ¿qué tienen? Un salario, un dinero. Y con el dinero, ¿qué hace? Pues consume, gasta, alimentación, vestidos, vestimenta, pues se puede dar en la educación, se puede invertir en cosas. ¿Y eso qué genera? Pues un crecimiento en la economía. Se crean empresas como Apple, como Samsung, como Genius. Se crean porque la gente tiene dinero, entonces puede comprar. Y así las finanzas del Estado se recuperan. ¿A través de qué? Pues de los impuestos, a través de impuestos de las familias y a través de los impuestos de las empresas. Si miramos la crisis, para hablar, esa es la crisis del 1929, la Gran Depresión. Ahora miremos la crisis del 2008. Recordemos que en 1929 estamos hablando de los 30 jóvenes. ¿Cómo llevaban ellos la contabilidad en libros? Ellos llevaban la contabilidad en libros contables. No existía hasta ese momento pues la tecnología que tenemos hoy. Hoy tenemos smartphone, hoy tenemos discos extraíbles, hoy tenemos la nube para guardar, la información. Por eso se dice que la crisis del 2008 tuvo más impacto que la del 29, porque en realidad nosotros estamos en red. Lo que sucede en Brasil impacta en Colombia, lo que sucede en Colombia impacta en China, o como en el caso que vivimos en la actualidad, lo que sucedió en China impactó en todo el mundo y en 15 días. Ya tenemos hasta el momento 320 y pico de casos en Colombia con el resultado de 3 muertos. Entonces, es así, muchos jóvenes. La crisis hoy se genera con mayor impacto debido a que todos estamos en red con la tecnología. ¿Qué pasó en la crisis del 2008? En la crisis del 2008 empezó en el sistema bancario. Ellos generaron unos créditos de dudosa reputación, digámoslo así, para los inversionistas. Le dijeron, oiga, ¿usted quiere comprar una casita en Estados Unidos? Le dijeron, sí. Ah, bueno, entonces toma este crédito. Pero resulta que pasó algo interesante y se lo voy a mostrar acá. Resulta que para usted comprar una casa, ¿cierto? Para usted comprar una casa, usted necesita de 4 actores. 1, el banco, ¿cierto? 2, necesita una inmobiliaria, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Un banco, una inmobiliaria. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, una aseguradora que es la que va a estar pendiente de esos pagarés de los bancos. Y por último está el inversionista. Jóvenes, ¿qué sucedió en la crisis del 2008? Resulta que yo les hablaba aquí, los bancos ofrecieron los créditos, esos créditos de dudosa reputación, en español se llaman subprime, en inglés se llama subprime, en español se llaman créditos basura. Los asesores sabían que esos inversionistas no iban a ser capaces de pagar esa cuota mensual de ese crédito prestado, de ese monto prestado. Por eso se llama créditos basura, subprime. Entonces, si esas personas no fueron capaces de pagar ese monto, esa obligación, pues el banco tendría que irse a la quiebra, obvio. ¿Qué sucedió eso en el resto del mundo? El resto del mundo, en ese momento, las tasas de interés eran las más altas en el mundo. Cuando usted es un inversionista, quiere altas tasas de interés, ¿cierto? Entonces, todo el mundo quiso invertir en Estados Unidos. Todos, los asiáticos, los oceánicos, todo. Los europeos. Resulta que nosotros no, porque nosotros no tenemos dinero, pero todo el mundo invirtió en Estados Unidos. En ese momento las tasas de interés eran las más altas en Estados Unidos.
empezaron a bajar. Por lo tanto, se creó una burbuja inmobiliaria y los precios de esos inmuebles que usted quería comprar en Estados Unidos fueron cayendo. Por lo tanto, eso generó en la población pues una controversia, digámoslo así, una lógica. Yo no voy a vender una casa que me costó a mí $500,000 en $300,000, porque me estaría dando en la yugular, ¿cierto? Estaría perdiendo. ¿Qué sucedió? Pues nadie pudo vender. Eso fue lo que sucedió. Entonces, en ese momento estaba este señor, Vance Bernay. Vance Bernay lo dice el libro El valor de actuar. Y estaba en ese momento el líder, digamos, de Estados Unidos en ese momento era Barack Obama. Y Barack Obama sentó a todos los congresistas y les dijo, oiga, necesito un rescate económico, el más grande que le hayan dado a un líder estadounidense. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se había quebrado dos bancos. Uno fue el Lehman Brothers, el otro no me acuerdo, pero eso fue lo que sucedió. Y lo que él hizo fue, pues en Estados Unidos ustedes saben que hay unas interestatales que van de oriente a occidente, de norte a sur y van en diagonal, y empezó a hacer las mismas acciones del modelito de John Maynard Keynes en los años 30. ¿Qué hizo? Pues regular el mercado, invertir en obras públicas. Entonces él empezó a repavimentar todas esas interestatales, a reconstruir puentes, a construir edificios. ¿Qué pasó en la población que estaba pues en ese momento en la crisis desempleada? Se generó desempleo también como en la 29, como en el 29. ¿Qué pasó? Pues esas personas empezaron otra vez a trabajar, tenían dinero, empezaron a consumir, a gastar, se crearon otras empresas y empezó a volver otra vez a generarse crecimiento. Luego vino pues el líder que tenemos actual, que es Donald Trump, y Donald Trump pues también se dio cuenta de que las empresas americanas estaban por mano de obra económica en todo esto, en la asiática, en la India, y pues él les dijo a ellos, hombre, vénganse otra vez a Estados Unidos a producir productos americanos, darle empleo a la gente de Estados Unidos, porque se dieron cuenta de que este grande, el de acá, estaba ganando. Por lo tanto, él les dijo, vénganse otra vez, yo les bajo los impuestos y empiecen a generar producción en Estados Unidos. Mire que lo principal de por qué China estaba creciendo tanto. Primero, las empresas americanas se fueron para la India y para la China, ¿cierto? Para usted poder hacer un smartphone o un celular, ¿qué necesita usted? Capacitación. Primero en matemáticas, segundo en tecnología, tercero en programación, cuarto nanotecnología, ¿cierto? Todo eso es capacitación y todo eso se lo brindó Estados Unidos a los hindúes y a los chinos. ¿Qué sucede? Que quiero rescatar con eso que la capacitación, la educación es importante para que un país genere crecimiento y genere desarrollo económico. Mire Asia, mire China. ¿Qué pasó con su PIB? Ella venía con un crecimiento del 7% durante estos años. Llegó esa famosa pandemia, coronavirus, y su PIB bajó al 4.5%. Esta grafiquita yo siempre se las he mostrado y pues es excúsenme con los historiadores dicen que la historia nunca se repite por ser espacios y años diferentes, pero nosotros los economistas decimos que sí, que los fenómenos se repiten. Entonces miremos esta grafiquita rapidito. 1929, Gran Depresión. 1945, Guerra Fría. 75, crisis del petróleo. 2008, crisis financiera. 2019, otra, digámoslo, un témpano de hielo entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y nos quieren meter, y se agregaron dos, Colombia y Venezuela. Pero nosotros no debemos ser tan bobos. La verdad, nosotros no tenemos que meternos en ese cuento. Luego vimos a mitad, como finalizando 2019, la crisis del petróleo en Irak. 2020, jóvenes, estamos en marzo, coronavirus COVID-19. Luego llegará la del 2025. Les vuelvo a mostrar el mapa mundi porque este punto rojo significa es donde está ahorita el problema. Siria.
¿cierto? Y pues el coronavirus, aquí hay una guerra, aquí el coronavirus China, Europa también debe tener puntos rojitos, y Estados Unidos y Colombia lleva 3 casos. Jóvenes, nosotros somos esto. Teorías de por qué fracasan los países. Tenemos biodiversidad, debemos tener conocimiento. Entonces, por favor, entre todos unidos podemos salvar el planeta. No solamente nosotros como colombianos, sino todo el mundo unidos. ¿Entendido? Bueno, en este libro, Ben Bernanke dice que una solución para evitar una crisis financiera es congelar los dineros de los bancos. Eso lo dice el libro. ¿Por qué? Porque cuando hubo una crisis, por ejemplo la que sucedió en Argentina, ellos equipararon un dólar americano igual a un dólar argentino. La economía americana siempre ha sido muy fuerte para comparar nosotros de tú a tú, de un dólar a un dólar argentino. Resulta que ellos hicieron eso. Entonces, obviamente, lo que hizo fue esto. El dólar americano se sostuvo fuerte y el dólar argentino empezó a caer. ¿Qué sucedió? La gente corrió a tener pánico, entonces empezó a sacar sus dólares de los bancos. Por lo tanto, una solución es mantener los dineros congelados, pero entonces eso crea también en la población psicosis, porque dicen, pero ¿cómo van a mantener mi dinero si es mío? Pero esa es una de las cosas que se deben hacer ante una crisis, digamos, financiera. Lo que les decía al principio, lo dice en este gráfico, Paul Krugman. Paul Krugman es un premio Nobel del 2008. El que dice, lo que les estaba diciendo, pérdida de la confianza en la población, que crea problemas financieros para compañías, bancos y hogares, caída del valor de la moneda, lo que estamos viendo, aumento de las tasas de interés, economía en recesión. ¿Por qué? Resulta que ahorita no están subiendo, sino están bajando, porque cuando usted tiene las tasas de interés bajitas, pues es mejor para que la población vaya y adquiera créditos. Pero algunos analistas han recomendado de que las tasas pueden llegar hasta 0. Ojalá no, porque empieza la gente a consumir y hay que tener cuidado o controlar la inflación. Recuerden, la inflación es el cáncer de una economía. Por eso es que me gusta Keynes. Keynes dice, ni tanta inflación, ni tan poca deflación. Entonces, ahí están los dos bipolaridad, ¿cierto? Los dos casos bipolares. Ni tanta inflación, ni tampoco tanta deflación. Bueno, muchachos, hasta ahí llegó la sesión de las crisis financieras. Les recomiendo que por favor profundicen la crisis del petróleo del 75, eso tiene que ver con la OPEP. La OPEP decidió pues subir el precio de los petróleos, del barril del petróleo, y a Estados Unidos pues lo dejaron mamando. Entonces ellos les tocó generar nuevos carros, por eso es que los carros hoy en día son compactos. La crisis de las Malvinas de Argentina en 1980. Miren que Argentina siempre ha estado en crisis y ahorita es una economía en default. ¿Qué quiere decir default? Que si usted vaya a invertir allá no pierde su dinero. La crisis financiera de 1986, la cabeza de algo es un crash económico, quiere decir que es una crisis. La crisis del tequila de México en 1994, la de los asiáticos es muy buena. Y la crisis voy a profundizar un poquito aquí en la crisis financiera de 1998 de Colombia. Resulta que fue lo mismo. Los bancos empezaron a dar créditos hipotecarios y era bajo una tasa del UPAC. Esa tasa del UPAC empezó a crecer tanto que las personas no fueron capaces de pagar sus montos y pues perdieron sus casitas. Eso fue. Por favor, les pido que profundicen esas crisis. Recuerden que ahorita ante el coronavirus y ante el COVID-19 estamos todos unidos como planeta. Una cosa, esto hace parte de la segunda, que es compartir conocimiento.
Jóvenes, el mundo siempre ha tenido migración. Ya les voy a explicar. Mira, esto es lo que antes se llamaba Mesopotamia. Se supone que aquí empezó la civilización, en Mesopotamia. Entonces, las personas, no es como ahora que se va en avioncito o va en barquito. No, en ese tiempo pues las personas iban caminando. No existía ningún medio de transporte, entonces iban caminando. Entonces, ¿cómo hacían? Para pasar desde Israel hacia Europa o desde Egipto, o así era la migración, desde África hacia Europa o hacia la parte del este. Esta diapositiva es porque Europa no tiene, digamos, energías como el petróleo, como el gas. El único que tiene eso es Rusia. Entonces Rusia lo que hace es conectores de gasoductos para Europa. ¿Qué sucede ahorita? En Siria, que es allá donde está el problema que les comenté antes, está la capital Damasco. Se origina la civilización, lo que antes era la Mesopotamia, Tigris, Éufrates. Es la unión de todas las religiones. Muchas lenguas, petróleo. Mejor dicho, allá empezó la civilización, supuestamente. Entonces, jóvenes, con esto quiero decirles que así usted hable inglés, hable mandarín, hable portugués, hable español, hable lo que sea. Yo acabé de ver un video en TED y ella decía que hay una persona que decía que el idioma es una expresión de la humanidad. Entonces, expresémonos respetuoso, con respeto, y expresemos y digamos la verdad, jóvenes. Bueno, con esta es la sesión. Les deseo salud. Hasta luego, jóvenes.